Porfa, si puedes abrir tu Biblia en Números capítulo 20. Y si tú no tienes una Biblia, simplemente levanta tu mano y con mucho gusto te vamos a hacer llegar una para que la tengas hoy prestada por esta noche y puedas acompañarnos en la lectura. Entonces, Números capítulo 20 y vamos a leer hasta el verso 30. Vamos a orar y después de eso vamos a estudiar. Entonces, Números capítulo 20. Y si ya estás allá, déjame leerlo y sigue la lectura. Y dice así: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Acompáñenme a orar. Jesús, te damos tantas gracias por esta noche y el privilegio, Señor, de poder reunirnos alrededor de tu palabra. Señor, te damos tantas gracias por el privilegio de poder conocerte y estudiar las Escrituras, Señor, pero sobre todo te damos gracias por haber venido a este mundo y vivificar estas Escrituras, Señor, darle peso y sentido eterno, Dios, y abrir la puerta para que nosotros podamos acercarnos a ti y abrir nuestro corazón para que podamos entender lo que desde el principio has planeado, Señor. Ayúdanos a encontrarnos en este texto, a ver nuestra necesidad, Señor, y a ver lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo. Te lo suplico en tu glorioso nombre. Amén. Bien, el capítulo 20 del libro de Números es un capítulo bien importante, porque marca un tiempo en el cual los israelitas están ya casi en la recta final, podemos decir, de su llegada a la tierra prometida. Es de hecho el año 40 desde que salieron de Egipto. Estamos llegando como que al fin del ciclo. Están por comenzar la última avanzada para llegar ya a la tierra prometida. ¿Sabes? Entre el último versículo del capítulo anterior, que es el verso 22 del capítulo 19, y el verso 1 del capítulo 20, hay un lapso de silencio de alrededor de 37 a 38 años. Los primeros 19 capítulos únicamente describen los primeros 2 años de actividad de Israel saliendo de la tierra de Egipto. Y es muy interesante pensar en lo que sucedió durante estos 37 a 38 años que la Biblia hace un silencio dentro de la historia de Israel y no narra los eventos, porque realmente no había ningún evento interesante que narrar, ¿sabes? No había algo que tuviese peso eterno para nosotros hoy, si no estaría escrito. Lo que sí podemos ver, y es mi anhelo que entendamos hoy, es que durante este tiempo Israel estuvo moviéndose, dando vueltas en el desierto, estuvo yendo de un lado a otro, pero realmente no estuvo avanzando a nada. Y tristemente muchas veces nuestras vidas pueden ser así, cuando como el grupo de israelitas nos vemos necios, rebeldes, murmuradores y quejumbrosos. Podemos estar exactamente igual que ellos, 20, 10, 40 años, no sé, toda una vida.
dando vueltas, yendo a todos lados, pero realmente no llegando a ningún lugar. Yendo a todos lados, pero no avanzando en nada. ¿Sabes? Aún en la iglesia tú puedes decir como, pero es que llevo tantos años. O como aquel músico cristiano puedes decir, 30 años de ministerio interrumpido, celebrando. Y, ¿sabes? Y el tema es, no se trata de la cantidad de años que tengas o que pases. ¿Sabes? No se trata de yo inicié X o Y ministerio, serví en tal lado, ya hasta predicaba, tenía un grupo de no sé qué, tuve mi propia célula. ¿Sabes? No se trata de eso. El tema es que cuando no vemos a Dios fijamente, pueden pasar toda una vida delante de nosotros y estamos perdiendo el tiempo. Y sabes, con la necesidad que hay hoy en día, con el mundo en el que vivimos, no hay nada de tiempo que perder. Necesitamos avanzar y eso solo va a ser posible en la medida en la que seamos completamente obedientes y demos completo honor a Dios, porque Él es digno de Él. ¿Sabes? Pero a la vez este texto nos permite ver la fidelidad de Dios. ¿Sabes? Ellos están en Cades, exactamente el mismo lugar donde ellos rechazaron entrar a la tierra prometida, por así decirlo, donde ellos no creyeron a Dios. Tú puedes leer en Números capítulo 13, verso 26, como cuando Moisés envía a los 2 espías a que reconozcan la tierra y cuando regresan con el informe, la gente se rehúsa a avanzar y entrar. ¿Sabes? Están exactamente en el mismo lugar, en Cades. Tómalo en notas y estúdialo en tu tiempo en casa y estudia el capítulo 13 y 14 de Números y cómo ellos ven a la situación, ponen su mirada en las cosas que ellos consideran importantes, pero no en lo que Dios había dicho, y ellos terminan estos 38 años como consecuencia de eso. Y sabes, es este tiempo el que está llegando a su fin en este texto. Y uno tendría que pensar, bueno, como la reacción natural es después de 38 años de recibir consecuencia de murmuración, después de 38 años dando vueltas en el desierto, tuvieron que agarrar la onda, ¿no? Si te acuerdas, las semanas pasadas hablamos de la murmuración de Coré, de la rebelión de Coré, y la gente que le siguió y la cantidad de personas que murió a consecuencia de ese pecado. Y esa es la cantidad de personas que murió en el desierto debido a que Dios dijo que toda esa generación, salvo Josué y Caleb, no iban a entrar a la tierra prometida. Y uno diría, con todo eso gráfico delante de ellos, tuvieron que agarrar la onda. Y fíjate lo que dice el verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y fue sepultada. Ahora, ¿quién es esta María? María es la hermana de Moisés. ¿Sabes? Es curioso. Es la que la Biblia menciona en el capítulo 12, que inició la murmuración en contra de Moisés. Y es padre ver esto. Porque, o sea, hasta en eso ves la fidelidad de Dios. Porque María no fue cortada del pueblo, o no fue como muerta a filo de espada, o algo así, ¿sabes? Sino Dios le usó después, Dios le restauró. ¿Sabes? Tú puedes encontrar en los capítulos anteriores cómo de hecho fue de ayuda para Moisés. Y o sea, era como su colaboradora en el ministerio. Y junto con Aarón, que Aarón es todo un personaje y lo vamos a ver al final de este estudio, pero junto con Aarón fueron ayuda para Moisés. Y ella llega al fin, muere aquí. Ella muy probablemente es mucho mayor que Moisés y Aarón, porque si María era como la que había visto cuando Moisés había sido puesto en el río y todo este tema, digo, ¿estás de acuerdo que tenía que ser más grande que Moisés para poder ver eso y recordarlo? Entonces, ella muere en este lugar y es sepultada. ¿Y qué pasa después? Segundo versículo. Y porque no había agua para la congregación, entonces todos clamaron a Dios y suplicaron a Dios: Señor, provéenos como lo hiciste antes. ¿Eso dice tu Biblia? No. ¿Qué hicieron? Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. O sea, han pasado 3 versículos, 3, y ya están murmurando otra vez. ¿Te das cuenta de la naturaleza del hombre? O sea, como este tema de Dios siendo fiel, Dios siendo misericordioso, o sea, como llegando al ciclo final, y a la primera, como que algo no les gustó o no les convino, su reacción no fue como
voltear al Dios que les ha provisto durante todos estos años en el desierto y que les ha guardado durante todos estos años y que les sacó de Egipto. No, su reacción es murmurar. Murmurar en contra del liderazgo, murmurar en contra de Aarón, murmurar en contra de Moisés. Ese era como el común denominador en el pueblo de Egipto. Y sabes, debemos ver esto no para juzgarles, sino muchas veces para ponernos en su lugar. ¿Sabes cuántas veces tú y yo a la primera necesidad no nos hemos quejado? No hemos como hecho un berrinche como ellos. ¿Sabes? A la primera. Es simplemente porque no hay agua. Y es como, yo sé, el agua es un recurso vital, importante. Pero el tema es, ellos habían visto durante tantos años cómo Dios les había provisto. ¿Qué les hace pensar que de repente Dios va a dejar de ser fiel? ¿Qué nos hace pensar a ti y a mí que Dios va a dejar de ser fiel? Si lo ha sido siempre, ¿sabes? El hecho de que estés vivo, el hecho de que estés aquí, es una muestra de eso. Es una muestra de la gracia, fidelidad y misericordia de nuestro Dios. Y estos hombres, acuérdate la cantidad de hombres que murió en el proceso para llegar hasta el punto donde están aquí. Y ellos dicen, ojalá hubiéramos muerto como ellos. Ojalá hubiésemos muerto como los que, imagínate la cantidad de hombres que murieron esclavos en Egipto. Y esos hombres dicen, ojalá hubiésemos muerto. O sea, ¿qué tan desviada tiene que estar tu mirada para ver una muerte tan chafa como algo mejor que estar en el camino que Dios nos puso? ¿Sabes? Los israelitas se les olvidó que Dios estaba en el sumo, total y completo control de su situación. Era Dios el que les había metido aquí. Dios es el que les fue guiando. Acuérdate lo que hemos estudiado con el pastor Edgar. Acuérdate, si la nube se movía, ellos iban detrás. Si la nube se detenía, ellos se quedaban. Todo el tiempo Dios les fue guiando. En ningún momento Dios les abandonó. Y a la primera necesidad que ven, al poner su mirada en la situación, entonces ellos comienzan a murmurar. Y fíjate, es sumamente interesante el peso específico que tiene cada palabra que ellos usaron. Verso 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Palabra importante en verso 4, hiciste. Palabra importante en verso 5, ¿por qué nos has hecho? O sea, ellos están culpando a Moisés, porque sus ojos están puestos no en Dios, sino en la situación. Moisés, tú me trajiste aquí, tú me la arreglas. Moisés, tú me metiste acá, tú me sacas de aquí. Su mirada está mal ubicada. Están culpando a Moisés. ¿Por qué nos hiciste esto? La gente miraba a Moisés cuando debía mirar a Dios. Y eso es algo que tú y yo debemos aprender. Mirar siempre a Dios. No podemos demandar o esperar de una persona lo que solamente Dios me puede dar. De ahí que tienes a tanta gente frustrada, agüitada, decepcionada. ¿Sabes? Porque cuando pones la mirada en una persona, cualquiera que ésta sea, tu cónyuge, tu pastor, una persona a tu alrededor, o sea, cualquier persona en la cual tú pongas tu mirada, ¿sabes? Es muy probable, seguro que te va a fallar. Y el tema es que no puedes demandar o exigir o intentar tomar de otra persona igual de necesitada que tú, igual de pecadora que tú y que yo, lo que solamente Dios te puede dar. Y esta gente está demandando de Moisés algo que Moisés nunca les ha provisto. Ha sido Dios quien les ha cuidado, ha sido Dios quien les ha guardado, ha sido Dios quien les ha alimentado, ha sido Dios quien les ha traído, fue Dios quien les sacó de Egipto. Y ellos están poniendo su mirada en Dios, pero en lugar de Dios en Moisés. ¿Por qué nos has hecho esto? Y me gusta ver como ciertas cosas. O sea, el tema de que la queja es algo sistemático en Israel. Es algo sistemático, es como, no me gusta, me quejo, murmuro, hablo. No me gusta, lo hago evidente. Solo les interesa saciar su necesidad. De ahí que ellos dicen, ¿no es este un lugar donde no hay nada? Ni cementeras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua de beber. O sea, ¿sabes? El tema es que a ellos se les está olvidando que si tienen a Dios, todo lo demás es irrelevante. Y se les olvida que pudieran estar en el paraíso mismo, pero si no está Dios en la ecuación, de nada te sirve. De nada te sirve.
¿Sabes? Ellos están poniendo la mirada totalmente en lo que tienen alrededor, en lo que acaban de ver. Y tú puedes ubicar así como en el Nuevo Testamento, a Pedro, por ejemplo, caminando en el agua. Fue cuando puso la mirada en la situación, en el viento, en las olas, y dejó de ver a Jesús cuando empezó a hundirse. Es lo mismo que le está pasando a los israelitas. Quitan la mirada de su maravilloso Dios y la ponen en lo que no hay y se olvidan de lo que sí hay. Se olvidan de la gloria preciosa de su Salvador, del Dios que les ha libertado. Verso 6. Esto es lo que realmente me gusta, que así como la queja es sistemática, la respuesta es también sistemática. Verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció a ellos. ¿Sabes? Me gusta ver ese común denominador en Moisés y Aarón. A la primer queja, a la primer murmuración, al primer problema, ellos iban y se postraban delante de Dios. De ahí que decía el pastor Edgar hace un par de semanas, o sea, en el cielo nos va a ser muy fácil reconocer a Aarón y Moisés. O sea, los que tengan la cara plana y la nariz rota, de tantas veces que se tiraron a la tierra, esos son Moisés y Aarón. Entonces es como vas a ubicarlos por la cantidad de tierra que tienen entre las barbas, de postrar el rostro delante de la gloria de Dios. Porque esa es la solución, esa es la respuesta correcta. ¿Sabes? Si tú tienes un montón de problemas en tu vida, trabajos, ministerio, familia, matrimonio, aún aquí en la iglesia, nos es necesario a todos aprender esta reacción. Rostro en tierra. Lo que no se puede arreglar es porque no está diseñado para que tú y yo lo arreglemos. Está diseñado para hacernos ir a aquel que todo lo puede. Aquel para el que Lucas dice que no hay nada imposible. Lucas 1:37, porque nada imposible para Dios. Están diseñadas las aflicciones, los problemas, las situaciones difíciles, están diseñadas para hacernos dependientes, para hacernos voltear a ver a Jesús, para hacernos doblar las rodillas y poner el rostro en tierra. Tú y yo deberíamos preguntarnos, ¿dónde nos refugiamos ante las situaciones difíciles? Porque el tabernáculo fue el refugio perfecto para Moisés y Aarón. Ellos se alejan de la multitud y corren al lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Dónde está tu refugio en el momento difícil? ¿Dónde está tu refugio en la aflicción? ¿Es acaso internet? ¿O como la multitud de los israelitas, es quejarte? Es que yo tengo que sacar lo que había en mi corazón. Es que yo tengo que sacarlo porque si me lo guardo y tengo que decirlo. ¿Esa es tu salida? ¿Ese es tu refugio? Es un refugio muy chafa, ¿no? ¿Sabes? Ha sido mi refugio muchas veces. Y nosotros necesitamos arrepentirnos y aprender del ejemplo de Moisés y Aarón y correr rostro en tierra. Así que en la próxima acuérdate eso, rostro en tierra. Y me gusta porque Dios es tan fiel y tan misericordioso que una y otra vez encuentras estos textos y se apareció la gloria de Jehová y entonces Dios apareció en medio de ellos y habló Dios y la voz de Dios se encuentras una y otra vez ante un pueblo que clama. Tienes a un Dios soberano que responde y tienes el verso 7 y habló Jehová a Moisés diciendo, aquí te van las instrucciones, Moisés, vienes a mí. Y me gusta que Dios no te patea así como, a ver, vete, arréglatelas como puedas, ráscate con tus uñas. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es tierno, amoroso, compasivo y responde. El Dios de la Biblia no te deja en visto, ¿sabes? Como en las conversaciones de Facebook o en WhatsApp. El Dios de la Biblia no te deja así como que esperando una respuesta. El Dios de la Biblia siempre responde. A veces no responde, más bien la mayoría de las veces no responde lo que tú y yo quisiéramos, porque Él es Dios y es soberano y alcanza a ver mucho más que tú y que yo. Otras veces su respuesta es espera, y no nos gusta esperar. Otras veces guarda silencio intencionalmente para que tú y yo sigamos clamando en su presencia. Pero sabes, en su perfecta sabiduría, el Dios de la Biblia siempre responde. El Dios, como hemos cantado, el Dios que adoramos, el Dios en el que creemos, el Dios al que amamos, es este Dios compasivo que responde y dice, Moisés, aquí te van las instrucciones. Verso 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos,
y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ok, Moisés, 4 pasos, 4 sencillos pasos, Moisés. Toma, es decir, trae contigo la vara de Aarón, reúne, júntate la gente, habla, y fíjate lo que Dios le dice es, habla, y cuarta instrucción, sirve. Darás, o sea, vas a tomar agua, la vas a sacar y se la vas a dar a la gente. Toma, reúne, habla y sirve. 4 pasos, mi querido Moisés. Es así de sencillo. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. Bien, empezaste bien, mi querido Moisés. Tomó la vara, que acuérdate, simbolizaba como que la autoridad que Dios le había dado. Acuérdate que es la vara que había reverdecido por obra de Dios. Toma esta vara como Dios mandó, pero el punto no es solo cómo empiezas, sino cómo terminas. Porque Moisés empezó bien, o sea, ok, paso 1, bien, voy delante de la presencia de Dios, tomo la vara, check. Paso 2, reúne a la congregación, ok. Verso 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. El problema es que a Moisés se le ocurrió agregar algo. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir las aguas de esta peña? Mi queridísimo Moisés, Dios te habló hace 2 versículos. 2 versículos, mi querido Moisés. Y ya, o sea, la vomitó. Ya, o sea, en ningún momento Dios le dijo que dijera eso. O sea, Moisés está poniendo en la boca de Dios cosas que Dios no dijo. En ninguna parte Dios le dice, ve, júntalos y regáñalos, pégales un escarmiento para que dejen de estar así de chillones que no hay agua. No ves eso en la Biblia. ¿Sabes? Dios no hace eso. Se trataba simplemente de hacer llegar a la gente, reunirlas, hablarle a la peña. Todos veían cómo la peña sacaba el agua cuando Dios lo ordenaba, y entonces todos se sorprendían y se maravillaban y daban gloria a Dios. Era así de fácil, mi querido Moisés. De eso se trataba. Pero Moisés llega, los junta, los regaña y golpea la peña. Además, Moisés comete un error todavía peor, que es tomar crédito de lo que Dios está haciendo. Fíjate lo que dice Moisés, ¿os hemos de hacer salir agua? O sea, como, perdón, mi querido Moisés, ¿haremos? ¿Es neta? ¿Haremos? O sea, ¿haremos quién, mi querido Moisés? Haremos es manada. Y sabes, no es haremos, es Dios hará. Moisés es solo el instrumento, Dios es quien hace. Y eso es algo que debemos recordar siempre. ¿Sabes? En lo que sea que Dios te ha puesto a hacer, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, a quien sea que le estés compartiendo el Evangelio en cualquier nivel, sea predicando desde un púlpito a multitudes, o sea, compartiendo uno a uno a un compañero de trabajo, es Dios quien hace la obra. Es Dios quien transforma el corazón. Es Dios quien salva a las personas. Es Jesús quien murió en la cruz. Nunca, pero nunca, nunca podemos tomar crédito de lo que Dios hace. Y ese es otro de los errores de Moisés, ¿sabes? Llega y dice, os hemos de hacer eso. Es como, aguanta, Moisés. O sea, dime cuándo has hecho tú algo que no haya sido ordenado por Dios. Dime cuándo has hecho algo sin que sea Dios el que respalda y haga. ¿Os haremos? Y Moisés toma este crédito. Y sabes, muy probablemente es porque Moisés había empezado a escuchar a la voz de la multitud. ¿Te acuerdas qué le dijeron en versos 4 y 5? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué nos has hecho aquello? Y Moisés empieza como, tal vez estoy haciendo algo. Y el tema es que, no, mi querido Moisés, no estás haciendo nada. Mis amados hermanos, acuérdense de eso, acordémonos de eso siempre. La obra no es nuestra, nunca la perdamos de vista, es de Jesús. Tú y yo somos simples instrumentos en manos del Redentor. Y Él es el que hace toda su obra, y tú y yo simplemente servimos a sus propósitos. Tú y yo somos canales amorosos de su bendición, no nuestra. Es Dios el que hace. Y fíjate, Moisés actuó enojado. ¿Sabes? Puedes ver molestia en las palabras.
Fíjate, oíd ahora rebeldes. O sea, te imaginas así como que un saludo cariñoso, ¿no? Imagínate que Edgar nos saludara así el domingo. Es decir, buenos días, ¿cómo están mis queridos rebeldes? Este, sean bienvenidos, o sea, como, sería raro, ¿sabes? O sea, digo, eventualmente yo sé que hay contextos y demás para ese tipo de cosas, pero, o sea, el punto es que Dios no lo había llamado a eso. Dios no había llamado a Moisés a regañar al pueblo. O sea, Dios quería mostrarse santo y perfecto y amoroso como Él es. Y Moisés mal representó a Dios. Moisés mostró una cara de, o sea, como si Dios fuese un Dios voluble, airado, regañón. Entonces, y todavía así como que golpea en su frustración la roca. Cuando Dios le dijo, háblale, no lo golpees. Moisés, de quien la Biblia dice en Números capítulo 12, verso 3, que es el hombre más manso de la tierra. ¿Sabes? Esto nos deja ver una cosa. Aún los más grandes siervos de Dios pueden fallar. ¿Sabes? Porque al final del día Moisés, por mucho que haya sido Moisés, es un hombre. Nada se puede comparar con la perfección de Dios. Aún Moisés no era suficiente en comparación con la gloriosa autoridad, amor y compasión de nuestro Dios. Aún Moisés no era suficiente para eso. Moisés actuó con ira y falló. Verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y este verso describe de una forma increíble, así fascinante, nos debe volar la cabeza la fidelidad de Dios. Moisés golpea lo que Dios le ordena que le hable. Moisés desobedece y aún así Dios les da agua. ¿Te das cuenta cómo no era por Moisés? Moisés falla las instrucciones y Dios aún así respalda y suple la necesidad de la gente. Y esto nos deja ver dos cosas. Número uno, desde aquí es real lo que Pablo escribe más adelante. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, Él es fiel aún a pesar de nosotros, porque Él es Dios. O sea, desde aquí puedes ver lo que después Santiago escribiría: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Desde ahí puedes ver cómo Él es el mismo por los siglos y para siempre, y nuestras acciones realmente no interfieren, no están por encima de su soberanía. Es justamente eso, ser soberano. El hecho de que Él está por encima de nosotros, y su compasión por la multitud, por la gente, su amor por ese grupo de pecadores, rebeldes, murmuradores, está por encima del enojo de Moisés. ¿Y qué nos permite ver también? Que no todo lo que funciona es correcto. ¿Sabes? O sea, uno podría decir, bueno, salió agua, entonces es correcto lo que Moisés hizo. No, porque vas a ver cómo Moisés tiene una consecuencia por esto. Y Aarón también, aunque Aarón no habló, ¿sabes? Y yo cuando estaba estudiando para esto pensaba, oye, pero Aarón no dijo ni una sola palabra. Y es exacto. Aarón, tú tenías la responsabilidad de decir algo. Y se quedó callado, dejando que Moisés hiciera strike con todo. Y ¿sabes? Es exactamente esto. No tengamos en poco el hecho de que el no tener consecuencias inmediatas de fallas o pecados o desobediencias signifique que son correctas. ¿Sabes? Porque no lo son. El hecho de que Dios en su abundante y misericordiosa gracia nos permita seguir con vida a pesar de nuestros errores no significa que nuestros errores sean justificables. No significa que cuando pecamos intencionalmente Dios lo ve con aprobación. No significa que Dios aprueba el camino de desobediencia. Significa que Dios es muy, muy bueno. Y en esta ocasión tuvo misericordia de los israelitas, y aún así les bendice y les da agua. Pero entonces no todo lo que funciona es correcto. Ningún siervo de Dios, ni siquiera Moisés, puede hacer las cosas a su manera. Porque la realidad es que no hay nuestra manera, es su manera. Solo la manera de Dios. Es solo esa, no es la mía. Así que deberíamos hacer una pausa y preguntarnos, ¿cómo estamos llevando nuestra vida?
tu ministerio, tu trabajo, tus estudios, tu matrimonio, tu soltería. O sea, el punto de tu vida en el que estás, ¿realmente lo estás llevando a la manera de Dios? ¿O estamos intentando hacer nuestra manera? Así como, sí, Dios, empiezo con tu instrucción, pero me pongo creativo y empiezo como que a agregarle. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, verso 12, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y fíjate que Dios no ataca a lo que ellos hicieron. ¿Te das cuenta? No dice, por cuanto le pegaste a la roca o por cuanto les dijiste enojado estas palabras. Dios ataca más bien a lo que no creyeron, a lo que no hicieron, por cuanto no creísteis en mí. La desobediencia, mis queridos hermanos, es síntoma o es evidencia de incredulidad. Yo desobedezco porque realmente no creo que Dios es lo que dice que es y hace lo que dice que hace y que yo tengo que hacer lo que Él dice. Y como eso realmente no es verdadero para mí, entonces no lo hago. ¿Sabes? Es simplemente no creo que sea tan grave, entonces no hay problema. Cuando la Biblia lo llama pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero como para mí no es tan alarmante, entonces lo hago. ¿Sabes? Algunos de ustedes saben, yo enseño en una escuela y entonces tengo como chicos de todas las edades, desde 3 años hasta 18 años. Y a veces con los pequeños es como padre dar ejemplos y analogías. Y con un chico platicaba y le decía como, pensemos esto, a veces vemos cosas como que fueran como leves, como esto no es tan malo. Y eso nos hace hacerlas, porque creemos que no hay consecuencias graves. Pero le decía a un chico, imagínate que yo te digo, sube al 3er piso de la escuela y salta desde ahí. ¿Qué dirías? No, pues no. Me dirías, Marcelino, estás loco, salta tú o haz lo que quieras, pero yo no lo voy a hacer. Le digo, entonces, si yo te pusiera una regla, está prohibido saltar del 3er piso de la escuela, ¿la seguirías? Sí. ¿Por qué? Porque ves la consecuencia muy evidente. O sea, sé que si me salto del 3er piso de la escuela, me voy a quebrar todo. Entonces no lo hago. Pero, si yo te digo, a ver, vamos a hacer una regla. No puedes decir X palabra. Como realmente no me he muerto por decirla antes, entonces creo que está bien. Creo que puedo seguir haciéndolo. Creo que realmente no está tan mal. ¿Entiendes el punto? La cuestión es que a veces no vemos las cosas como realmente son. Y no le damos la importancia y gravedad que realmente tienen, porque no queremos creer en eso. Y sabes, el tema es que Dios no me da sus planes para que yo me ponga creativo y les añade. Y entonces los pueda mejorar. Dios me da sus planes justamente porque son mejores que los míos. Y porque por más creativo que yo me ponga, los suyos siempre me la van a matar. Siempre son mejores. ¿Sabes? Dios no pierde una. Tú puedes ver a Jesús en los evangelios como hemos estudiado en Lucas. Y cuando los fariseos se ponían creativos y enviaron a 2 que se simulasen justos y que le preguntaran. Y toda su creatividad no era suficiente para matársela a Jesús. ¿Sabes? Jesús siempre se las respondía y mejor, y se las volteaba y 3 veces y los dejaba pensando y les hacía un shock mental. Y ¿sabes? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y Dios no le dio sus planes a Moisés y a Aarón para que ellos se pusieran creativos y empezaran a añadir y pusieran como que, a ver, bueno, sí, Dios me dijo habla de la roca, pero yo creo que si le pego se va a ver más dramático. O sea, a Dios no le interesaba que se viera dramático, le interesaba que mostrara su carácter tal cual es. Y Moisés no lo hizo. ¿Sabes? La obediencia es sumamente importante y debe ser al pie de la letra. Hemos visto a lo largo de Números a un Dios sumamente detallista. O sea, tú has visto, y lo hemos visto, o sea, cuando reparte funciones, y tantos van a hacer esto, o sea, pero me gusta que no dice como 500, sino, y 496 van a hacer esto, y 322, o sea, todo tiene orden y todo es perfecto. O sea, no se le va ni un detalle. Dios no deja cabos sueltos, no deja aproximados o suposiciones, sino Él conoce a la perfección todo lo que va a pasar. Hemos visto un Dios detallista, no es como un mecánico que le sobran piezas, ¿sabes? Es un Dios que hace todo ordenado. O sea, imagínate que tú tienes una cirugía, imagínate a un doctor operando. Yo creo que esto sobra, ya ciérralo así.
y tiene en su mano el corazón de la persona, ¿no? O sea, ya ciérralo, no creo que esto sirva. ¿Sabes? O sea, ese no es Dios. Dios es sumamente detallista y cuidadoso con cada cosa. ¿Qué le hizo pensar a Moisés y a Aarón que en esto no iba a ser así? Entonces, lo que ellos hicieron no mostraba el carácter perfecto de Dios. Moisés mal representó a Dios. Y fíjate cómo él les habla a ambos. Por cuanto no creísteis para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y uno podría decir, wow, qué drástico. O sea, ¿qué onda con Dios? O sea, los otros eran peores. Uno podría decir, pero o sea, la congregación se la pasaba murmurando y Dios los perdonaba y pues iban a entrar a la tierra prometida. Y uno dice, ok, bueno, aquellos que pecaron, pues murieron en todos esos 38 años en el desierto, pero esta generación es nueva y ya está otra vez murmurando al inicio, al tercer versículo de este capítulo. O sea, ¿por qué tan drástico con Moisés y con Aarón? ¿Sabes? Porque el resto del pueblo no tenían la comunión con Dios que Moisés y Aarón tenían. No tenían la responsabilidad que ellos tenían. Ellos debían ser ejemplos de fe. Debían ser ejemplos de mansedumbre para el resto del pueblo. Estaban representando a Dios y lo mal representaron. Modelaron algo que Dios no quería que modelaran. Y sabes, aún sumado a esto, Dios había dicho ya en Números 14, 28 y 32 que solamente Josué y Caleb de esa generación iban a entrar en la tierra prometida. Y ¿sabes? Eso no exceptuaba a Moisés, a Aarón ni María. Y la prueba es que este capítulo empieza con la muerte y entierro de María y termina con la muerte de Aarón. ¿Sabes? O sea, porque ellos no estaban exentos de lo que ya Dios había dicho. Y sabes, muy probablemente, pues seguro, Dios ya sabía que esto iba a pasar. De ahí que desde antes Él ya había anunciado estas cosas. Él ya había anunciado esto. Dios siempre va muchos pasos adelante que nosotros. Hay gente que dice como, Dios va un paso adelante que nosotros siempre. No, Dios va un chorro de pasos adelante. Una eternidad. Una eternidad adelante de ti y de mí. ¿Sabes? El día que tú hayas vivido una eternidad, entonces puedes decir que estás al lado, o sea, como a la par de Dios. Antes no. Y Dios ya sabía que esto iba a pasar. Verso 13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. ¿Cómo se santificó Dios? Mostrando la corrección hacia Moisés y hacia Aarón, mostrando su carácter justo. Ustedes no me representaron tal como soy, yo voy a representar lo que realmente soy. Y sabes, no malentiendas el tema. ¿Sabes? Porque al final vamos a ver cómo Dios sigue siendo totalmente misericordioso, aún con Aarón, en toda la solución en la que él está. Fíjate lo que pasa en el verso 14. Vamos a leer de corrido del 14 al 17. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Es interesante, de ahí Moisés, o sea, como empieza la avanzada hacia la tierra prometida. El lugar en donde ellos estaban, Cades, estaba muy cerca de Edom. Del otro lado de Edom estaba Canaán, que era hacia donde ellos iban. Entonces tenía como sentido lógico atravesar Edom y como acortar camino. Y Moisés empieza como que identificándose como hermano de los edomitas, ¿te das cuenta? Les dice como, oye pues, Israel tu hermano. ¿Por qué? ¿Cuál era el patriarca de los israelitas? Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Cuál era el patriarca de los edomitas? Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Entonces, Moisés busca como decir, oye, soy tu hermano, déjame pasar.
Y no solo eso, sino, o sea, como le narra como parte de la historia de los israelitas. O sea, y es chistoso porque es como si le estuviera diciendo, oye, mira, me ha ido mal en Egipto, me trataron mal en Egipto, pero Dios fue bueno, Dios fue fiel. Es como le estoy diciendo, Dios está con nosotros, déjanos pasar. ¿Y qué es lo que pasa con los edomitas? Fíjate el verso 18. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Entonces no le costaba nada, literalmente nada a los edomitas dejar pasar a Israel. O sea, les dijeron, vamos a pasar, ni siquiera vamos a pasar por donde está tu zona industrial, por tus ganados, ni por tus viñas, ni por tu labranza, no vamos a pasar por tus mercancías, no te vamos a agarrar agua, no vamos a usar nada, solo déjanos pasar a pie, no queremos nada más. Y literalmente, me gusta que la Biblia sea tan literal porque el verso 19 literalmente dice, déjame solo pasar a pie, nada más. O sea, no te estoy pidiendo nada, no te voy a costar nada. Y Edom aún así endurece su corazón y no concede nada a los israelitas. Pudo ser por envidia, pudo ser por rencillas de pasado y el resentimiento que hay por el tema de Esaú y Jacob. Pero el tema es que no los dejaron pasar. Y uno diría, bueno, seguramente Dios los va a maldecir y les va a decir, destruyanlos con todo. Y hasta en eso ves la misericordia de Dios. En Deuteronomio capítulo 23, tú puedes ver cómo Dios le dice, o sea, como no vas a dejar entrar a la amonita, no vas a dejar entrar al moabita, ni hasta 10 generaciones, y les da un chorro de instrucciones, y le dice, pero a Edom lo vas a tratar como a tu hermano. O sea, fíjate el estándar perfecto de Dios. A pesar de esto, aún con los edomitas, Dios se muestra misericordioso. Tú los vas a tratar a ellos como tus hermanos. Y sabes, después de esto viene la muerte de Aarón. La muerte de Aarón es con lo que termina esta porción y es sumamente interesante porque está totalmente conectado con lo que estudiamos al principio. Fíjate, vamos a leer del 22 al 29. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. La muerte de Aarón es un suceso muy importante porque recuerda que fue el primer sumo sacerdote de los israelitas. En Levíticos 8 tú puedes ver cómo Dios instaura el servicio sacerdotal y el ministerio sacerdotal a través de Aarón y su familia. Pero fíjate, Dios les llama a subir al monte y es interesantísimo eso. A Moisés, Eleazar y Aarón. Imagínate lo que iban pensando cuando subían. Imagínate a Eleazar, sabiendo que allá arriba va a morir su papá. Imagínate a Aarón, sabiendo que allá arriba va a morir él. Imagínate a Moisés, quizá pudo hasta sentir un poco de culpa, o mucha culpa, debido a que recuerda que en la escena anterior, Moisés es el que desarrolla toda la acción. Moisés es el que habla, Moisés es el que golpea la roca. Y si bien ya vimos que Aarón tuvo su parte en no intervenir en eso, o sea, imagínate la culpa que pudo haber tenido Moisés. Imagínate cómo te sentirías tú en esa situación. Van a matar a mi hermano, o sea, bueno, no van a matar, pero mi hermano va a morir. Tan pronto estemos ahí arriba. Imagínate todo lo que pasa. Ahora, acuérdate que Aarón es como una foto de Jesús en todo. Acuérdate cómo
Por ejemplo, vimos cuando el pueblo pecó y había mortandad, Dios manda a Moisés a que mande a Aarón a interceder por el pueblo ahí en medio de la zona de desastre, a que salga de su zona de confort en el templo, a que se contamine ceremonialmente siendo el sacerdote y estando entre los muertos. Y Aarón va ahí como que a zona de guerra, diríamos, e intercede por el pueblo tal como Jesús, que vino a este mundo de caos total, entre pecadores, a interceder por ellos. Acuérdate cuando estudiamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, a Jesús, viendo Jerusalén y volteando con sus discípulos y diciéndoles, he aquí subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado, será golpeado, será crucificado, pero el tercer día resucitará, y esa es toda la diferencia. Entonces Aarón subió y murió en el monte. Jesús también subió al monte y también murió, pero resucitó para darnos vida para siempre. Resucitó no como un sumo sacerdote temporal, sino eterno. ¿Sabes? Este Aarón, te decía al principio, es todo un personaje, porque tuvo sus muy altos, como lo vimos en capítulos anteriores, o sea, como esta escena que te platico cuando fue ahí a zona de desastre e interceder por el pueblo, y tuvo sus muy bajos, muy bajos, o sea, yo diría subterráneos. O sea, puedes recordar a Aarón en Éxodo 32 haciéndole un becerro de oro a la gente para que adoraran, porque Moisés ya se había tardado. Puedes recordar a Aarón en Números 12 participando con María en la murmuración contra Moisés. Y aún así, en su infinita misericordia, Dios le permite representarle delante de la congregación. Y le da una vestidura de honra y hermosura, según dice Éxodo 28:2, y le permite ser el primer sumo sacerdote en la historia de Israel. Esa es pura gracia. Y aquí Dios le está regalando una muerte piadosa, subiendo al monte, teniendo una última vista del campamento de los israelitas, teniendo un panorama lejano de la tierra prometida. O sea, es como si Dios le estuviese dando como una especie de homenaje por su servicio terrenal, al permitirle morir piadosamente. Y te das cuenta, Aarón no muere a filo de espada, o con fuego que le consuma, que cayó del cielo, o de una plaga, o de peste, o alguna enfermedad. No muere tragado por la tierra, como Coré, o sea, sino muere tranquilamente. Es como Dios, en su ternura y perfección, planificando hasta este detalle, la muerte de Aarón. Entonces Dios hasta le permite ver cómo su hijo es ahora su sucesor. ¿Sabes? Y es como, tú puedes ver en este libro como aquellos que son malhechores o pecadores, la palabra es, y fue cortado del pueblo, o y fue cortado de la congregación, o será cortado de la congregación. Y Aarón, en cambio, es reunido con su familia, ¿sabes? Será unido a los suyos, es lo que la Biblia dice. Es como si Dios le está dando en todo su amor una última bendición a Aarón. ¿Okay? Vas a ir así. El verso 28 es padrísimo porque dice, Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Cuando Dios ordenó a Aarón como sumo sacerdote, ¿te acuerdas quién le puso las vestiduras? Moisés. Y es Moisés, el hombre que falló versículos atrás, a quien Dios le da el privilegio de hacer la transición, de quitar las vestiduras de Aarón y ponerlas en Eleazar. Tú puedes leer en Levítico 8, en Éxodo 28:2, cómo, o sea, Moisés por orden de Dios es el que confecciona estas vestiduras y se las pone a Aarón. Y ahora es Moisés quien tiene el privilegio de transferir las vestiduras, de hacer esa transición de autoridad, de esa transición de sumo sacerdote. O sea, ese es Dios en su infinita gracia. Y Aarón murió allí. Verso 29, y viéndolo toda la congregación, que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. ¿Sabes? Quiero terminar con esto. Aarón murió, pero el ministerio no murió. Eso nos muestra cómo Dios es por encima de todo lo que tú y yo podemos ver aquí. Aarón murió, pero el pueblo no perdió la conexión con Dios. Dios levantó un nuevo sumo sacerdote. Entonces, aunque murió el hombre, Dios no se separó ni murió el ministerio.
Nuestra relación con Dios está mucho más allá de la dependencia con un sacerdote. Está mucho más allá de aún lo que pasa durante las sucesiones y si son buenas o son malas. ¿Sabes? Dios mismo hizo la mejor de las sucesiones. Jesús, conocido como el gran sumo sacerdote, del cual tú puedes leer el libro de Hebreos, el que presentó un sacrificio perfecto, él mismo, en el cual una vez y para siempre salvó a la humanidad, el cual no tiene necesidad, dice Hebreos, como de interceder primero por sus pecados y pedir perdón, porque no tiene pecado, y puede salvar eterna y perpetuamente a aquel que le busca, a aquel que le recibe, a aquel que le reconoce como Dios. ¿Sabes? Jesús murió en esa cruz, pero resucitó para un sacerdocio perfecto, para que no tengamos necesidad ya más nunca de sacrificio. ¿Sabes? Jesús es el mejor intercesor de la historia. Aarón fue un buen intercesor. ¿Sabes? Puedes leer cómo hizo todo esto, de ir en medio de la gente a interceder por su pecado. Pero era solo una sombra de lo que Dios haría años después con Jesús, el mejor intercesor de la historia. Y puedes recordarte de Hebreos 7, y acompáñame a ver Hebreos 7, ya lo hemos estudiado antes, pero quiero terminar con eso. Hebreos 7, verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es exactamente eso. ¿Te das cuenta? De principio a fin, a pesar de la murmuración, a pesar de la rebelión, a pesar de todo, Dios da una siguiente oportunidad al pueblo de Israel. ¿Ok? Están otra vez en el mismo lugar, van a iniciar la avanzada a la tierra prometida, y aun con los que se equivocan, Dios tiene misericordia. Y sabes, ese mismo Dios que abrió el Jordán, ese mismo Dios que hizo caer maná, ese mismo Dios que hizo que saliese agua de la peña, ese mismo Dios que ordenó subir a Aarón y Moisés y tomó la vida de Aarón y tuvo misericordia de él al regalarle todavía esta muerte piadosa. Ese mismo Dios que tú vas a ver en los siguientes capítulos introdujo al pueblo donde él prometió que lo haría. Ese mismo Dios que dio la ley para que pudiesen acercarse a él. Ese mismo Dios que envió a Jesús para que tú y yo pudiéramos acercarnos a él con ese sumo sacerdote. Ese mismo Dios es el que sigue disponible para ti y para mí hoy día. Así que, como le digo a mis pequeños de la escuela, la única razón por la cual tú no disfrutarías de todo lo que Jesús es porque no quieres. Pero Jesús está ahí con la mano extendida. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y Jesús, ¿sabes? Es hermoso, no te rechaza, sino que te recibe. Entonces, vengamos a Él y permanezcamos en Él siempre, obedeciendo sus planes al pie de la letra, siguiendo su voz, reconociéndole. Y recuerda, si hay fallas en el camino, rostro en tierra, porque Él siempre es la solución. Jesús, te damos tantas gracias por tu amor y misericordia, por tu fidelidad. Te damos tantas gracias por tu perfección y por habernos abrazado, Señor, en desobediencia, como diría Romanos 11, para tener misericordia de nosotros. Mi Dios, gracias por modelar tus perfectos atributos y tener misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Señor, perdónanos porque tantas veces te representamos mal, mi Dios, y hacemos o decimos cosas que no reflejan tu carácter, Dios. Y mi Señor, las consecuencias son graves, fueron graves para Moisés y para Aarón. Y
Mi Dios, el hecho de que tú tengas misericordia de nosotros es algo que no queremos tener en poco. Te suplico, mi Señor, ayúdanos a responder a tu perfecto amor y vivir siempre para ti, porque tú eres digno por siempre y para siempre digno, Señor. Tú eres fiel por siempre, desde los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres y tú siempre serás. Y siempre has sido, Señor. Así que, mi Dios, descansamos en ti. Te ruego que lleves con bien a casa a mis hermanos y, Señor, te ruego por aquellos que no han podido venir, que les traigas con bien pronto, Señor. Te suplicamos por Edgar. Úsale, Señor, con tu gloria y, Señor, con tu poder, con tu autoridad, y que Él pueda enseñar tu palabra y que los corazones sean avivados por tu palabra, por tu espíritu, por lo que tú haces, Dios. Te ruego por esta iglesia porque es tuya, Señor. Ayúdanos a permanecer dependientes de ti, Señor, confiados en que esta es tu obra, esta es tu iglesia y se trata de ti. Nosotros simplemente, Señor, queremos ser los canales amorosos de tu bendición. Ayúdanos, Dios. Te lo suplicamos en tu glorioso nombre. Amén.